Buen día, ¿cómo están? Esto es La Dama. No le voy a decir y el bárbaro porque otra vez es La Dama y el ausente. El ausente es Julio Bárbaro. Le voy a recordar, para disculparlo, que estamos en año electoral, que el hombre está afiliado al Frente Renovador, o sea que está trabajando para un país, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, y no le da el tiempo para venir, lo cual sentimos muchísimo. Yo soy Malu Kikuchi, estamos en Radio Concepto FM 95.5. Usted sabe que este programa se repite los jueves de 21 a 22 y a partir de las 5 de la tarde más o menos, y gracias al arte y la buena voluntad de Daniel Villarroel, lo va a tener subido a YouTube. Pone La Dama y el Bárbaro y le va a salir el programa. Si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com. Si se quiere comunicar conmigo, conceptomalu@gmail.com. Espere que respire, y ahora sí, le voy a presentar. ¿Cómo se lo presento? Primero, lo quiero. Es mi amigo. Tercero, es mi oculista. Todavía veo algo gracias a él. Y además es un genio. Pero no es que sea solamente un genio, porque hace que la gente que ya no tendría que ver todavía vea algo. Es un genio en su profesión, sino que es un hombre renacentista. Es un gran historiador con muchísimos libros de historia fascinantes, porque encima escribe bien. Además de eso, de pintura sabe cualquier cosa. Bueno, de verdad sabe de todo menos de fútbol. Gracias a Dios hay algo de lo que no sabe. Un día, cuando le estaba explicando en una comida a un señor que tiene una plantación de pinitos en el Uruguay, y le decía, no, porque entonces hay que plantar tal cosa. Y yo decía, no puede saber de todo. Y ahí le dije, Omar, ¿hay algo de lo que no sepas? Y me dijo, sí, de fútbol. Yo dije, se tiene que dar la mano con Sebrelli. Pero Sebrelli es un filósofo. Omar es un hombre renacentista. Estoy hablando del doctor Omar López Mato, que acaba de sacar el último libro, y ya van como, ¿cuántos son? ¿17, 18? ¿Cuántos libros son? No, perdí. Vos ni los Deben contás. ser 20 y pico, sí. 20 y pico, ¿verdad? Sí. Qué horror. ¿Por qué no los leí todos? Que se llama Fierita. Si uno dice el nombre, bueno, ¿qué quiere que le diga? No me gusta. El tema del libro tampoco me gusta, pero ¿sabe una cosa? Usted tiene que leerlo. Si usted vive en la Argentina y pretende seguir viviendo en la Argentina y que sus hijos vivan en la Argentina y sus nietos, tiene la obligación de leer este libro. Mire, después, por supuesto, olvídese de todas mis marcas. Daniel se las va a arreglar para que lo vea bien. Fierita es la historia de un chico, como debe de haber demasiados en nuestras villas. Esos chicos de 15 años que mueren y uno se pregunta por qué. Y porque realmente creo que todos ellos son conscientes que no van a llegar nunca a los 25. Es una historia de miseria, pero no ya de miseria física, que la hay obviamente, de miseria moral, de una sociedad que se cae en pedazos, que se deshilacha. Y si no hacemos algo pronto, y ese algo supongo que es ir, meternos en las villas, con el barro hasta la rodilla y empezar a educar. Ahora, ¿cómo se hace eso? Con padres que no trabajan, que están en la droga, que están en el robo, en la piratería del asfalto, en la merca y las minas, no sé, en comprar a la yuta. Me llamó además la atención el lenguaje. Omar habla como los dioses y de golpe acá estamos hablando como en la villa. Realmente, yo creo que desde chica, desde muy chica, entre los 16 y los 20 años, me daba por ir a la villa del Bajo Belgrano. Era otra villa. Totalmente es justamente lo que señalo.
totalmente diferente, y además yo tenía que pedir todos los permisos habidos y por haber para poder ir y demás, y eso se hacía cuando había inundaciones y entonces se juntaba ropa y todo. Nada que ver, eso era gente pobre tratando de salir de la pobreza. Exactamente, era un tránsito. La Villa Miseria, en la década del 60, exacto, 70, era un tránsito. Claro, es como cuando nuestros chicos se van de la casa y se van a un departamento de 30 metros. Sí, que bueno. es, bueno, pongo el pie acá para después comprarme uno de 2 ambientes, después el de 3, después me compro el piso. Exactamente, era una forma en donde la gente que venía del interior, sobre todo por el auge industrial que hubo en la década del 50, 60, ya para los 70 esto había bajado, venía con una esperanza, venía y comenzaba con estos terrenos, algunos de ellos usurpados, pero venía, es decir, el sueño de la casita propia, de los remates de Luchetti, de la casa Tarzán, de la prefabricada Tarzán, eso los mató la inflación. El problema es en la Argentina, es la terrible inflación que destruyó gran parte de la posibilidad de la capacidad de ahorro, y entonces destruyó. Y se dan toda una serie de cambios socioeconómicos dentro de la villa. Uno de ellos es religioso. La mayor parte de la gente en ese momento, cuando vos ibas a la villa del Bajo Belgrano, había una capilla, había un sacerdote. Bueno, estaba el padre Abiebi. Bueno, y había ordenamiento religioso, no digo que sea eso, el sumum. Lo que pasa es que, claro, fueron cambiando las costumbres, y la promiscuidad es una de esas características dentro de la Villa Miseria. Entonces ese es el límite de la iglesia, y la iglesia empezó a perder adeptos gracias a eso. No hablemos de la pederastría de sacerdotes, etcétera, que evidentemente también debe haber existido entonces. Y entonces fue reemplazando por otros grupos religiosos. Ahí aparecen los evangelistas que son más permisivos. Los truchos, además. De todo, sí, hay de todo. Evangelistas hay de todo. Hay evangelistas de una seriedad absoluta, sí. Y están los brasileños de después de las 12 de la noche en la televisión. Bueno, mirá, yo te cuento una cosa para que veas la seriedad de los evangelistas. En el año 80, a nosotros, lo que estamos haciendo, estamos cursando la residencia en los distintos hospitales nacionales, nos obligaban durante un mes a ir a distintas partes del país, en donde no había oftalmólogo, y entonces hacíamos, con un grupo de médicos, hacíamos revisación en las escuelas, etcétera. Y nosotros nos encargamos, obviamente, de la parte oftalmológica. A mí me tocó, y por eso acá lo coloco, Bañado de Obanta, porque lo conocí, y aparte veía las ansias de esa gente de abandonar la mediocridad. Claro, cuando empezaron a caer los precios de los commodities, empezó la gente a escaparse de esos lugares. Pero a una compañera mía de facultad le tocó ir a Formosa y a trabajar con los wichis. Estoy hablando de la década del 80. Y en un momento, no sé, cuando volvió, sí, porque hiciste operativo, fuimos a helicóptero acá, allá. ¿Y cómo hablaba con los wichis? ¿En inglés? ¿Cómo? En inglés, sí, porque eran evangelistas todos. Entonces, ese es el ejemplo de cómo ha llegado. Y después vienen los Umbamba, que son más permisivos todavía, y encima el Umbamba es funcional al capo, ¿no? No vamos a usar la palabra que utilizamos ahí, al capo de la villa, en donde le lleva todos los dimes y diretes. Entonces es una forma de manejar información. Vos sabés que toda estructura mafiosa necesita la información personalizada para poder poder manejar mejor a los grupos que ellos están manejando. Como estamos venezolanos, para que la gente entienda, un SEBIN. Un SEBIN. Claro, necesitan. Ya ni siquiera una Stasi, porque ya quedó en el tiempo, ni SS ni KGB, que son mucho más viejos. Va a tener que buscarlo en el diccionario, sí. Bien. Pero bueno, a lo que voy es esto, este es el cambio, es la historia de un chico, de una familia que se va
padre ausente, bueno, en este caso no es tan Pobre ausente, pero bueno. Pobre Quique, que le gustaban las mujeres. Que le gustaban las mujeres, promiscuidad, el pibe abandonado a la buena de Dios, deserción escolar, falta de continencia, a veces a la mala de Dios. A la mala de Dios. Y llega cierto momento en donde la única posibilidad es el crimen, ¿no? Sobre todo cuando se organiza a través de mafias y cuando se introduce, y esto es después de los 80, en los 90 fundamentalmente, la dosis, la droga, en todas sus formas. En el año 2000 esto hace eclosión debido a, no solamente es decir, la Villa Miseria se convierte en el plano de clivaje de la decadencia nacional, entonces se acumula todo tipo de personas de distinta índole y que, bueno, cada cual se va arreglando en lo que puede, los cartoneros de su forma, pero un porcentaje alto de los jóvenes, sobre todo a los que es los más loquitos, y sobre todo ahí se los detectas en la cancha de fútbol, ¿no? Se van eligiendo para ser los soldaditos de la mafia y que aparte hacen sus laburitos cuando le corresponde, ¿no? Y bueno, esta es la historia de un chico. En realidad la historia me la origina, bueno, varias génesis. Es una historia real. Es una historia real, y esto me la origina un gran amigo mío, y lo digo porque lo estoy autorizado, el doctor Mario Sarabia. Mario estaba esperando, es un oftalmólogo, hoy es el jefe del Octral. Mario estaba esperando para entrar a operar en una clínica, entonces había tomado para tomar un café, y en eso entra una banda de 3 pibitos, y uno apuntándole, y dice, ¿cómo? Y claro, dice, eso es lo que más miedo me dio. Esa es la frase que me impactaba. Eso es lo que más miedo me dio. No le podía entender lo que estaba hablando. Era un argentino como yo, pero no le entendía lo que estaba hablando. Con el arma en la frente me di cuenta de que me estaba hablando. Bueno, entonces ahí empieza un intercambio de favores que, bueno, es parte de la anécdota del libro. Es que de verdad hablan otro idioma. Bueno, y gran parte del libro es, vos decís que, bueno, sí, degenero el idioma. En realidad estoy hablando, es decir, uso palabras hablas otro idioma. Hablo otro idioma de las jergas y sobre todo las variaciones musicales, ¿no? De la cumbia villera, como la cumbia, primero todos los ritmos tropicales van invadiendo, sobre todo la gran presencia paraguaya, bueno, y dentro de las villas, recordemos que el 20% casi el 20% de los presos que tenemos en la Argentina son de origen paraguayo. Recordemos que Paraguay es el mayor productor de marihuana del mundo. Sí, de marihuana trucha. Eso es importante también destacarlo, porque ellos mezclan cualquier cosa, eso no es marihuana. Entonces, bueno, en fin, este es un relato que va correlacionado con la decadencia dentro de la sociedad, la falta de trabajo, la falta de estímulo, y la única posibilidad que se le dejó a un grupo es salir a delinquir. Y estos son lo que, bueno, hoy creo que debido a la entrevista que tuvo la Nata días atrás, ha dado toda una literatura de los polaquitos, ¿no? Hoy Amadeo en La Nación escribe sobre él, Bernstein también escribió sobre él. Fantástico. Julio Bárbaro escribió sobre él y sobre la Nata y el conflicto con Juan Grabois, que yo tengo lo conozco desde chico, fue amigo de mis hijos, fue un colegio privado, y Juan siempre fue marxista, pero yo sin embargo le tengo que reconocer de que a pesar de estar en la antípoda ideológica, Juan hizo obra. En el año recordemos que él es uno de los que denuncia a Zaffaroni y los prostíbulos. Recordemos que en el año 2001 él organiza un grupo de cartoneros cuando estaban en las peores de las necesidades. Yo
le ofrecí y le operé gente gratis, de la gente que no tenía medios estaba literalmente ciega, y nosotros operamos gratis, o sea que conozco el trabajo de Juan. No estoy de acuerdo con la metodología. También conozco cuando se hace el acercamiento con Bergoglio, ofreciéndole que le vaya a dar misas a estos descastados, y de ahí nace este vínculo estrecho que tiene Juan con el Papa. Pero es que sabes una cosa, que tiene sus partes buenas y sus partes malas. Voy al Evangelio, por sus frutos les conoceréis. No me importa cómo piensa, me importa lo que hace. Y lo que hace está bien. Hace lo que puede, porque hace nosotros, lo que puede. Vos hiciste un libro. ¿Qué hago yo? Claro. ¿Qué hago yo para que esta gente no viva como vive? Que los hijos y los hijos de los hijos no sigan viviendo y cada vez sean más. Bueno. Porque hay una franja socioeconómica que planifica la cantidad de hijos que va a tener, salvo que estén en el Opus y todos los hijos que Dios te mande, etcétera. Pero los planifica. Puedo criar 2 hijos, 2, 3, 4. Si no, me quedo en 1. Pero acá no, porque la única diversión gratuita. La única diversión gratuita es el sexo, sí. No hay otra. Entonces hay el sexo de cualquier hijos, forma, sí, con cualquier aceptación. Cada vez van a ser más y va a terminar esa franja socioeconómica que no tiene que ser altísima, es simplemente una clase media que vive de otra manera. Vivir en las fortalezas medievales mientras esta gente pulula por debajo. Este es un tema que también trato, y que yo digo que esta es la verdadera grieta. Cuando había servicio militar acá en la Argentina, uno se mezclaba. Es decir, uno se mezclaba. Venía el chico de Barrio Norte y conocía que había un pibe en Formosa que no sabía cepillarse los dientes. Y le ayudaba a cepillarse los dientes, y a algunos le enseñaban a leer y escribir, y le daban un oficio. Y les daban disciplina. Aparte, para los que los trabajamos en el campo, me acuerdo que todos los chicos le decían, no, yo quiero hacer el servicio militar, todos los pibes de campo. Porque claro, era la forma de ingresar a la vida. Eso le daba garantía de poder empezar a trabajar, etcétera. Pero además una disciplina, hay que levantarse a determinada hora, bañarse, peinarse, lavarse los dientes, vestirse, que es lo que uno pide cuando que el chico vaya a la escuela para que tenga esa disciplina. Y aparte había una revisación médica, que es un tema sobre el que vamos a volver. Pero había un contacto de 2 extremos del país. Y no se llevaban tan mal, no había tanto conflicto. Es fascinante que el chico de Formosa conozca al de Santa Cruz, y que el de Santa Cruz conozca al de Mendoza, y el de Mendoza a Buenos Aires. O sea, primero somos un país extenso, grande, con el octavo, variaciones, con en gustos, tamaño, sí. En tamaño. Somos mucho más idiotas que todo eso. Pero con mucho clima muy diferente, o sea que la mentalidad con costumbres, es diferente. Con gustos, pero bueno. Pero es que la geografía te acomoda. Si vos sos un isleño, vas a ser un buen marino, eso es obvio, y te va a gustar el pescado. Es evidente. Si no tenés salida al mar, la vas a buscar. Alemania tiene un pedazo de Báltico que se les congela la mitad del año. Entonces sos un país guerrero. Es decir, la geografía te configura una mentalidad. Sí, y acá hay varias. Y nosotros tenemos muchas. Pero lo que pasa es que en ese momento había una integración. Había dos grupos, varios grupos sociales. No había tanta diferencia entre grupos sociales entonces. Esa es una constante que se viene desde el principio del siglo XX. Antes del crack del 29 en Estados Unidos, entre lo que ganaba un obrero y lo que más ganaba, había 20 puntos de diferencia. Hoy tiene infinito. Sí. Entonces, acá lo que pasó cuando se termina el servicio militar, y no quiero decir que digan que voy a hacer el servicio militar, no, lo que estoy contando es un fenómeno real. Cuando se termina el servicio militar, hay 2 grupos que se segregan, y hoy en día hay una muralla que separa. Están los negros de la villa y los garcas del country. Y no se mezclan nunca. El negro de la villa piensa que lo va a matar de alguna forma, y el otro también piensa que lo va a matar, y lo único que sale es a través del coche para tomar un vuelo a Miami, en donde, bueno, ahí se libera de este peso. No hay integración entre los jóvenes. Estamos hablando de Suiza. Está bien, vamos a comparar con Suiza. No. Pero Suiza tiene un ejército.
Es decir, el ejército es una institución, acá se ha convertido en una mala palabra, pero el ejército es una institución necesaria, que la tuvieron los suizos. Ellos orgullosos de decir que gracias a que tenemos nuestro ejército, que podíamos movilizar 3 millones de personas, que los nazis nos invadieron. Una mentira, era por la plata, pero no importa. Era por los bancos, pero no importa. A ellos les encantaba, a ellos les encanta decir eso. Pero lo que sí tienen es una integración social. Entonces, como uno hace servicio militar los fines de semana o cuando lo convocan entre los 20 años y los 40 y pico, se da esa mezcla. Entonces yo conozco empresarios suizos que son soldados o que son conductores de camiones, o uno que era tanquista, me acuerdo, presidente de una compañía que es tanquista, una compañía oftalmológica que es tanquista, pero cuya secretaria es general. Porque hizo todo el curso y es general. Y el otro hermano es coronel y el otro hermano es cabo. Entonces uno dice, y el tipo de limpieza puede ser el capitán de él. Entonces dicen esto, ellos lo confiesan como la base de la democracia suiza, porque acá en un lado podemos tener diferencias socioeconómicas, pero por el otro lado, cuando llegamos a la milicia, somos todos iguales, o unos son mejores, o uno tiene más grados que otro. Entonces tengamos cuidado y respeto por el prójimo. Ahí surge parte de lo que después envidiamos de los suizos y esas cosas que tienen de puntualidad y de gentileza y de bla, bla, bla. En realidad tienen parte origen en una formación que, bueno, yo veo que va a ser muy difícil volver a una institución de esa categoría. Entonces, pero volvé a un servicio social. Servicio cívico obligatorio, hablo yo. ¿En dónde? Lo mismo. Recordemos, bueno, yo lo que quiero recordar es el tema de la salud. Recordate que siempre antes de empezar el servicio militar había un examen médico. Entonces se convocaba una cantidad de médicos y a los millones de jóvenes, de varones, se los revisaba. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa costumbre? En el año 1905, cuando empiezan con el servicio militar, Riccieri, por favor. Bueno, pero Roca es el que lo impulsa. Obviamente. Roca había mandado a un médico a Viale-Massé. Viale-Massé, hay una ciudad que se llama Viale-Massé, médico catalán, exilado, no sé, por cuestiones políticas, de haber sido carlista o algo por el estilo, pero recorre todo el país y lo primero que le dice al presidente es: usted tiene una cantidad de tuberculosis fenomenal. ¿Cómo? ¿El granero del mundo? Sí, tiene tuberculosis. Entonces, ¿qué hacen? Cuando empieza el servicio militar, empieza a hacerle radiografía a los conscriptos. Y esa fue una costumbre que quedó desde entonces. Después se acabó. Entonces, hace 30 años ya, 20 y pico de años, 97 creo que fue. Caso Carrasco, espérate, Menem, debe haber sido 90, 97. 97, sí. Sí, o 95, 97, por ahí. 97, 20 años. 20 años. Sí, el caso Carrasco 97. No se vuelven a revisar a los jóvenes. Entonces, como médico, y acá empezamos con la parte filosófica, filosófica médica, porque realmente me disgrego completamente 2 minutos, porque parece que hubiese una disgregación entre la ciencia y la filosofía. Y hoy me parece que tenemos una cantidad de filósofos de cafetín que nunca estudiaron ciencia y que nunca estudiaron biología. Y hoy empezar a hacer una serie de afirmaciones ontológicas sin conocimientos científicos es una barbaridad. Fuera de chiste, porque eso se da mucho entre nuestros filósofos autóctonos, que no se molestaron en leer un libro de biología ni se molestaron en leer un libro de física. No te digo que tienen que saber física cuántica, pero que hay una modernidad de conocimientos científicos que hacen obsoletos una serie de conceptos filosóficos. Perdón. Sé que esto me va a traer problemas, pero vos me vas a decir que la Tierra, que el Sol no gira alrededor de la Tierra. Y bueno, si ellos llegan a las conclusiones filosóficas desde ese punto de vista, podemos llegar a ese tipo de disparate, porque muchas veces entonces, más que conceptos filosóficos, tenemos conceptos fundamentalistas, ¿no? Somos fundamentalistas. Bueno, el argentino es fundamentalista. O sea, está sería tan bueno, poco seguro de su conocimiento que tiene que agarrarse
desesperadamente a algún fundamento. Ok, sería buenísimo que empecemos a alejarnos de este fundamentalismo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, vuelvo para atrás. En lo que yo te estaba diciendo, del servicio cívico. A mí me empieza esto desde el punto de vista médico. Es decir, nosotros había capítulos de medicina que yo no los pasamos por arriba cuando estudiábamos, ¿viste? Medalla de oro de la facultad. Bueno, pero pasamos por arriba, es decir, yo le aclaro a la gente para que no creas que sos un medicucho así. Uveitis sifilítica, entonces yo decía uveitis sifilítica en el año 80, sí, esto se cura con penicilina. Seguro que la sífilis va a ser una enfermedad como la viruela, estaba en ese momento, eran los últimos casos de viruela del mundo, gracias a la vacunación, que ahora algunas proponen sacar la vacunación, o sea que hay de todo. Bueno, porque eso es una loca y es del PRO, bueno, está bien, ok. Del PRO, que leyó algo mal, tomó pintura al agua, le cayó mal. No, es que ojo, hay anecdóticamente casos de encefalitis. La encefalitis sarampiónica post-vacunación es una entidad clínica real y que hubo casos de encefalitis sarampionosas y son virus atenuados. Entonces esos virus pueden generar formas menores o más graves de enfermedad en algunas personas. Eso está bien, lo que pasa es que tenemos que hablar de los grandes números. Probablemente haya habido, no sé, 10, 20, 30, 100 casos. Ok, pero evitamos que murieran de sarampión otros millones de niños. Uno tiene que ver las cosas. Lo mismo, vamos a prohibir el coche porque chocaste o porque atropellaste a una persona. No, es la misma ridiculez. Pero bueno, dejemos ese tema de lado. Yo lo que te estaba contando es que hace años atrás uno se planteaba como estudiante de medicina decir, che, esto, si no, sífilis, ahora, ¿qué va a haber? Si lo curas con penicilina y... Volvió de la mano del SIDA, ¿no? Que fue otra cosa que no habíamos... no había. O no se conocía. Bueno, de algo hay que morir. Y apareció una nueva peste bíblica, ¿no? Como si uno la quiere ver. Entonces, resulta que hoy tenemos... Nosotros, que ya te digo, capítulo uveitis sifilítica, que había obviado en el año 80, en el instituto, acá en pleno Barrio Norte, el año pasado publicamos en la Sociedad Argentina de Oftalmología 5 casos de uveitis sifilíticas. Y seguimos juntando, vamos por los 10, en menos de 2 años. Y eso porque lo buscamos. Eso en realidad se debe a una médica, una residente nuestra que estudió en Francia. En Francia hizo toda la parte de infectología en Francia. Hoy está en Dubái. Karina Juliá, lo vamos a decir, porque Karina tiene muchísimo mérito. Tenemos la única médica que dirige un servicio médico en Kuwait. En Kuwait, en Dubái, mujer chaqueña, ¿viste? Bueno, pero para que veas, y ella, esta rigurosidad la trajo de vuelta cuando volvió de su recomendación de estudio. Dijo, mira, esto hay que pedirlo porque es así. Y entonces así como empezamos a juntar casos. Y uno dice, pero pucha, esto antes yo pensé que estaba extinto y ahora lo tenemos. Entonces, por eso tenemos tanto loco. Tenemos enfermedades que pensamos que se iban a agotar. Pensamos enfermedades. Volvió el dengue. El capítulo del dengue yo también me lo había salteado, lo tuvimos que volver a estudiar. Ese tipo de cosas que parecían que se habían acabado, hoy han vuelto porque el país ha bajado un escalón. Seamos generosos. Mientras piensa todo lo que ha dicho el doctor Omar López Mato, nosotros nos vamos a un corte chiquitito. Yo trato de que mi voz salga un poco mejor y volvemos. Ya estamos de vuelta con el doctor Omar López Mato hablando de
Fierita, pero Fierita, o sea, Gabriel, que murió, obviamente, de un tiro. Acá nomás, muy cerca, sí, en Pueyrredón y Berguti, ¿no? Sí, Era y Pueyrredón y Berguti, Berguti, que existe, puede ir y ver, es un café, entrar. Tenía 15 años. Piense cuando nuestros chicos tienen 15 años, o tenían 15 años, o los nietos, qué privilegiados que son. Bueno, los privilegiados tienen que hacer algo para que no haya más Fieritas. Aunque sea por egoísmo. Yo siempre digo que el altruismo implica una alta cuota de egoísmo. Pero es que esto es un boomerang. Claro. Así como fabricar odio contra algo es un boomerang porque me hace mal a mí, me corroe por dentro. O sea, yo no odio ni dejo de querer a alguien ni le tengo bronca a alguien, no por bondad. Dios no permita. Nada más que para no atacarme yo. Eso es todo. O salimos a hacer algo por ellos, o ellos vienen por nosotros. Ese es el tema. Ese es un poco y empezar desde el punto de vista, bueno, yo empiezo de lo que más conozco, que es la parte biológica y la parte humana. Es decir, estamos desperdiciando las vidas, las neuronas. Es decir, ¿cuántos de estos pibes que después están destruidos por la droga, por el Paco, sobre todo por el Paco? Es decir, la historia del Paco es un genocidio, porque es que realmente es como decir, y le tiramos margarita a los chanchos, y ya está. Total, estos pibes no valen la pena, le tiramos toluol, silol, benceno, y al cabo de un año... Un pibe que fuma Paco, al cabo de un año el cerebro se le encoge 1 centímetro. A ese pibe que, dadas las buenas condiciones, hubiese sido un obrero responsable, hubiese sido con más suerte un profesional, hubiese sido un genio de la danza, de la música, de lo que fuera, lo destruimos. ¿Cuántos Beethoven y cuántos Einstein matamos nosotros en nuestras villas miserias? Eso es lo que a veces... Entonces, que ni siquiera podemos imaginarlo. No podemos imaginar. Y esos cerebros están destruidos, están las enfermedades les impiden avanzar, etcétera. Entonces, al menos empecemos con una campaña. Esto que estoy diciendo yo no es tan ilógico, porque es muy gracioso, pero este libro, el previo del libro, se lo mandé a un amigo mío uruguayo de un partido independiente en Uruguay, se lo hicieron llegar al comandante en jefe del ejército uruguayo, y ahora empiezan a hacer una prueba en los cuarteles, porque tenemos enorme cantidad de cuarteles vacíos, enorme cantidad de servicios de hospitales como el hospital naval y el aeronáutico que están semivacíos. Tenemos enorme cantidad de estudiantes de medicina, porque Argentina es una paradoja constante. Es decir, antes cuando vos ibas a la villa era muy raro que hubiese un analfabeto. Argentina fue el primer país en quedarse, en no tener analfabetos. Pero lo sé, me he sentado con chicos a explicarles la regla de 3. Bueno, por favor. Por eso, pero hoy en día tenemos más de 1 millón y medio de analfabetos, y eso no incluye los semianalfabetos. Hay que entender que el 25% de los pibes no terminan la primaria y el 50% no terminan la secundaria. Y lo peor del caso, y esto es mala la primaria y es peor la secundaria. Y esto es políticamente incorrecto, pero hay que decirlo que es la verdad. El voto de 16 años, ellos votan 16 años y vale el mismo voto que vos o que cualquier otro profesional. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un pequeño problemita que venimos arrastrando. Entonces, yo lo que puedo decir y se puede empezar a abarcar es usando el espacio que hubo en cuarteles, usando la capacidad de vacía que tiene el ejército argentino, que empiece primero una especie de reconciliación con el ejército, porque hasta ahora ellos eran los malos y toda una porquería. El ejército de hoy es completamente distinto. Usar esos espacios para congregarlos, hacer que sean revisados, no solamente por médicos,
del ejército, por médicos voluntarios, Dentistas, por estudiantes, por estudiantes. Tenemos miles de estudiantes de medicina que nunca tocan un paciente porque no hay lugar en los hospitales. Las internaciones no entonces abasto. no hay lugar. Entonces es una forma de que vayan a hacer práctica. Ojo, en Chile es obligatorio, por ejemplo, tener ahora hay semi obligatorio el internado, pero en Chile es obligatorio 2 años de medicina general. Vos terminaste la facultad y te mandan a un pueblo a hacer partos. Y vos, yo me especialicé en otra cosa. No, y después se especializa en otra cosa. Pero primero tienen 2 años. En Turquía son 5, Son 5 años. Los médicos hacen 5 años. Digo que hasta Erdogan, Turquía estaba creciendo de una manera fenomenal. Ahora con Erdogan no sé. No, pero esto era una tradición. Los médicos tenían que tener 5 años de servicio público, etcétera, en distintas ciudades y tenían que tener una formación clínica. Y después es el internado, pero es en un año. Es un año solo. Es un año. Acá también hay un internado que es un año, pero bueno, se puede ser internado rotatorios, pero de todas maneras, a lo que voy es a los estudiantes avanzados de arriba de 3er, 4.º año, cuando empiezan con semiología, que vayan a practicar semiología con estos chicos para detección de enfermedades venéreas, de enfermedades de tuberculosis, de sífilis, de un montón de adicciones, ¿ok? Porque la adicción también es otra cosa. Y poder decir, este pibe lo podemos hablar, tratemos de arreglar algo con este ahora, o este otro, chao, ya está, se perdió. Pero empezar a tener una conciencia de qué es lo que está pasando con estos jóvenes. Primero empezar a entender que existen. Ese es el primer paso. Antes de que te peguen un tiro en un café. Porque eso es lo que el otro día, la Nata, bien o mal, mostró un pibe que ha sido exagerado, que se valió, pero mostró que existe una realidad. Esta realidad nosotros, es decir, los médicos tenemos a veces la particularidad de que a la mañana uno puede atender en un hospital y conocer todo este tipo de cosas, y a la tarde atender el consultorio y verlo al ministro. Pero a lo que voy es que esta realidad existe. El aborto existe. La cantidad de abortos dentro de los hospitales, de abortos en cursos, existen y son terribles. Entonces, vos hablás también con chiquitas de 14, 15 años y le preguntás qué periodo menstrual está y no tienen la menor idea. Y no tienen la menor idea de ningún otro método anticonceptivo. No. Entonces, si estamos diciendo vamos a tratar de controlar de que estos no tengan 16 pibes, 8 pibes o lo que fuera, de que disminuyan los abortos, también en esta formación, este servicio cívico que estamos proponiendo, haya educación sexual. Está bien, los curas y las monjas estarán saltando del otro lado, pero tiene que haber educación sexual anticonceptiva, porque si no tenemos estos casos de creo que hay un parto de una menor de 15 años cada 4 horas en la Argentina. Sí, exactamente. ¿Okay? Entonces, ese tipo de datos, cuando uno los arma, es decir, tenemos que cambiar las conductas. Que ni siquiera está madura físicamente para ser madre. Para ser, sí, y menos psíquicamente. No psíquicamente. No. Bueno, pero ese tipo de cosas es la que tenemos que empezar a trabajarlas, empezar a verlas, empezar a educarlas. Y empezar. Salvemos las neuronas y eduquemos. Ministerio de Educación. Ministerio de Bienestar Social, además del subsidio. Claro, además del subsidio. Que el subsidio sea obligatorio para hacer tal cosa. En México, primero, cuando empezaron con los para el tema de alimentación. En México, por ejemplo, claro, hacían las cajas tipo caja pan, ¿no? Que son todos aceites, hidrato de carbono, etcétera. Bueno, se empezó a decir, pero estos chicos no comen verdura fresca. Entonces empezaron a darle a las madres, le daban la plata a las madres, porque los padres se los chupaban. Se la chupan, sí. Entonces le daban la plata a las madres para comprar verduras frescas, para comprar alimentos frescos, y le tenían que traer el boletín de los chicos para darle la plata. A ver la asistencia, cómo había sido el desempeño escolar. Entonces, el chico había ido al colegio, había tenido buen desempeño escolar, acá tenés la plata. Pero con esto le compramos
verduras, porque si no, tenemos otro gran problema, porque a veces cuando hablamos, ya no tenemos que hablar de desnutrición. Hay un problema de desnutrición, pero hay un problema de obesidad también dentro de la sociedad. Esta es la historia de la humanidad, en donde hay más gordos que flacos, para decirlo de alguna forma. Hay mucho más gordos que flacos. El 60% de la humanidad tiene hambre. Sí. Y es gorda, y el otro 40% se mata a dieta. Se mata a dieta, exactamente. Y va al gimnasio. Sí, es fantástico, pero es esta la ridiculez. Porque yo en esto soy brutísima. ¿El Paco afecta algún centro cerebral que tenga que ver con la empatía? El otro existe, porque para nosotros ellos no existen. Ahora, nosotros existimos para ellos, además del hecho de tratar de robar, porque matan cuando ya se les dio algo. Entonces yo me pregunto si no tienen como inhabilitado algo. No es una cuestión de Paco, también hay que hacer discriminar dentro de la sociedad y dentro de la delincuencia a aquellos que fueron criados con conductas antisociales, aquellos que son psicópatas, que son antisociales y que tienen conductas muy específicamente y agresivas, de los que hay muchísimos. Y aquellos de los que son sociópatas, el pibe que no le salió otra y salió a robar. Lo que pasa es que también hay todo un proceso en donde antes estar preso era una vergüenza. Hoy estar preso es parte del cursus honorum que tienen un delincuente. Lo que pasa es que también las prisiones han perdido su capacidad educativa. Porque tiene que haber una capacidad de rehabilitación, no todos son psicópatas criminales. Capacidad educativa para el crimen tienen. Claro, lo que hicieron fue convertir las cárceles en la universidad del crimen. Nosotros tenemos 70.000 presos en un lugar, en cárceles, en donde solamente tendrán 40.000. De los cuales el 60% son reincidentes o tienen antecedentes familiares, y de los cuales el 40% tiene SIDA. ¿Ok? Esos son números absolutamente reales y son así. Y de los cuales la edad promedio de nuestros criminales es de 35 años, lo que quiere decir de que la mayor parte de los criminales son pibes, sí, arriba de los 18 y 19 años. Y encima, para que veas cómo funciona nuestra maravillosa justicia, ¿no? El 50% no tiene la causa terminada, o sea, está preso sin que la causa esté terminada. ¿Te puedo corregir? No tenemos justicia, tenemos poder judicial. Bueno, por eso es una cosa totalmente diferente. Me parece atinada la corrección, porque después estos jueces, no sé, están atiborrados de juicios y de estas cosas y esperando las elecciones a ver de qué lado corre el viento. Exactamente. Y eso se refleja en que, ya te digo, de los 70.000 presos, 35.000 no tienen dictamen judicial. Y están presos en cárceles hacinadas, en donde algunos de estos pibes podrían tener algún tipo de rehabilitación. ¿Cómo lo puedes rehabilitar ahí? Ahí no puedes rehabilitar a nadie. La primera parte del libro, la primera hoja, se llama La venganza del cordero atado. Está escrito por Camilo Blayakis, que es fue preso, vive en una Villa Miseria. Sin embargo, se escribió un hermoso libro de poemas, ¿no? Un hermoso libro de poemas. Yo tomé la libertad de poner esta primera parte de Blayakis, que es una forma de rehabilitación. Bueno, ¿ves? Algunos se salvan de la cama. Pero este chico, si nadie le publica, nadie le da bola, si nadie le da trabajo, y después la que le va a quedar va a ser delinquir. Sí. ¿No? Bueno, y eso sí es lo que pasa. Suicida. Si nosotros no tenemos, y bueno, se suicida, pero hay distintas formas de suicidio. Hay suicidios prolongados, hay suicidios cortos. Sí.
Entonces te suicidas con droga, te suicidas con una 45 a la 100, o te suicidas comiendo porquería, o te suicidas enfrentándote con la policía. Es así. Nosotros no tenemos una idea de la cantidad de muertos, como esa canción de Sabina, Sí. porque este diario no hablaba Sí. de ti. Bueno, nosotros vemos los crímenes que se cometen con las personas de la clase media, media baja, etcétera. Uy, qué barbaridad, este pibe le pegó. Se matan entre ellos. Todos los días hay velatorios en las villas. Todos los días, porque son distintas bandas, son distintos pibes que están enfrentados por territorios, que están enfrentados por deudas, que están enfrentados porque es parte de la imposición del macho alfa. Volvemos a una sociedad tan primitiva que necesitamos tener machos alfa como tienen los ciervos o como tienen cualquiera de los otros animales. Y estos pibes se agarran a tiros y se matan. Todas las profesoras de las partes marginales de la ciudad de Buenos Aires, entre paréntesis, la expectativa de vida de un chico que hoy nace en el Gran Buenos Aires, en una zona marginal, no llega a los 30 años. No, pero ellos, con los muy pocos que he hablado, tienen conciencia de que la vida va entre los 18 y los 25. No van a pasar de eso. O te morís a los 18 o te morís a los 25. Bueno, algunos se mueren a los 15 como Fierita, sí. Pero no pueden visualizar la vida más allá de los 25 años. Bueno, es como si fuera un deadline, una línea donde se acaba, ¿no? Acá hay una muralla que son los 25 años, yo no voy a llegar a los 25, por lo tanto hago cualquier locura, porque total sí sé que no llego a los 25. Si mi vida no vale, ¿por qué va a valer la tuya? Porque va a valer la tuya, exactamente. Entonces, si no empezamos a entender el mecanismo de funcionamiento de esta tercera parte de la sociedad, la mitad por de ahora, la sociedad, por ahora tercera, yo te diría que son 40%. Sí, probablemente ronde más esos números. Vamos a terminar arriba como los castillos medievales y abajo del foso van a ser muchos más que un día van a cruzar el foso. Bueno, pero hay que empezar a trabajarlo desde ahora, y eso es la propuesta de Fierita. Fierita es un cuento. Pero tiene que llegar al gobierno, porque nosotros pero es un cuento con epílogo, porque eso es lo importante decir, porque yo no es que describo la realidad y digo, ay, me desgarro las vestiduras y quedamos en esto, salvé mi conciencia. No, yo hago una propuesta concreta y que ya te digo, la están empezando a hacer en Uruguay. Claro, pero en el Uruguay. Sí, es en Uruguay. En el Uruguay, del otro lado. Es otro país, sí. Sí, en la República Oriental. Pero lo vieron, ellos tienen, problemas de marginalidad, tienen problemas de droga, pero el problema de droga, tienen la suerte de ser más pobres. Un día tendríamos que hacer todo un programa sobre cannabinoides, en donde, estoy trabajando en parte ayudando al gobierno uruguayo, porque hay unas cosas que hay que saber, que se pueden hacer, hay una parte de terapéutica que por prejuicio no la estamos utilizando. La del aceite. El aceite, el glaucoma. Sí. El glaucoma, el tratamiento del Alzheimer, el tratamiento... para el tratamiento del Alzheimer, porque por ahí uno está cerca, ¿vio? Sí, ahora también va a estar dentro de poco la curcumina con el liposoma. Para ver un poco más, ¿no? Y ojo, pará. Hace algo. No lo sabemos. Y pero no me dejan, porque si tengo que usar esta droga, ¿dónde voy a conseguir? ¿No me la dan? Va a decir, lo podría hacer, porque acá, total, ¿viste? ¿Qué hacen? Perdóname, ¿qué hacen las florerías abiertas a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana? Entonces, en algún lugar se debe conseguir. Ponen hojas de marihuana en los por eso, ¿qué hace una florería? A veces voy a la noche y digo, ¿qué hace esta florería abierta a esta hora? ¿Habrá alguien que tenga urgencia romántica de comprar rosas para su novia? Puede ser, ¿no? Sí, pero eso lo veo más de Becker, no de nuestra sociedad. Wertheriano. Claro, pero a lo que voy es, esto es decir, no es solamente describo y es un ejercicio literario contando en un nuevo idioma
Me dejó mal, te diré. Pero me generó conciencia. Bueno, generar conciencia y ojo, no quiero no solamente ser parte del problema, quiero ayudar a resolverlo. Pero insisto, ¿cómo hacemos para que esto le llegue a nuestro gobierno, al gobierno argentino, al ministerio que maneja Carolina Stanley, al ministerio... ¿tenemos ministro de salud? Sí, lo hablé con Lemus. Hablé con Lemus del tema de los cannabinoides. El otro día cené con él y hablé con Lemus de este tema. No le di fierita, me pareció too much, ¿no? Pero es que habría que hacérselo llegar al jefe de gabinete. Pero si se sientan a ver los números, solamente lean la contratapa de este libro, se sientan a verse los números y decir, bueno, algo tenemos que hacer. Es decir, esto es lo que estamos tan enfocados en ganar las elecciones. Bueno, pero ese es un mal, ese es el mal democrático. ¿Sabes cuánto nos cuesta el Congreso? ¿Sabes cuánto nos cuesta? ¿Cuánta plata nos sale el Congreso de la Nación solamente, no? Olvidémonos de los concejales, olvidémonos de los diputados y senadores provinciales que existen, que para es otra escuchar forma. Las imbecilidades que llegan a escuchar. ¿Sabes cuánto sale? 10.000 millones de pesos, Mirá. Cada diputado nos sale 22 millones de pesos al año y cada senador 70 y pico de millones de pesos al año. Y a nadie se le ha ocurrido exigir a alguien para entrar en una lista de diputados o de senadores que primero dé un examen sobre Constitución Nacional. Sí. Pero vos tomás hoy en día tomás un cadete y le haces un psicofísico y entra un tipo como diputado y vos decís, este tipo, ¿cuál es? Solamente porque está en una lista, porque claro, ¿quién conoce el que está en la lista 7 u 8, 10 de la lista? Pero mira, yo le escuché a Victoria Donda, que se recibió de abogada, cuando el tema del 2x1, decir, la escuché yo, en cámara, en televisión, cómo Macri no veta el fallo de la Corte. Por supuesto que yo escribí un tuit enseguida, leí la Constitución, acá hay división de poderes. Sí, por seguro. favor, esto no es Venezuela. Claro. Entre paréntesis. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Quiero saber qué hacen los referentes de los derechos humanos tuertos, todos de este lado, ven, izquierdos. Mama Eve, Nona Estela, nuestro incomprensible Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel y demás, con el tema Venezuela. Ahí no hay derechos humanos, porque si los crímenes de lesa solamente los comete un gobierno, ¿qué demonios está haciendo Maduro con 146 muertos hasta ahora a manos del gobierno reconocidos por el gobierno? Bueno, pero es la misma frase que decía Néstor Kirchner, la izquierda te da fueros. Sin lugar a dudas. Ahí se basó todo un gobierno. La izquierda te da fuero. Entonces yo me hago de izquierda, entonces parezco que soy el dueño de la verdad y de la moralidad. Total, estos sobre capitalistas. Todo y la ética, todos estos capitalistas son unos ladrones. Y nosotros, después de eso me abrazo a una caja de seguridad y digo éxtasis. Con cara de loco. Ahora, vos fíjate, yo no tengo absolutamente nada en contra de Beatriz Sarlo. Me parece una mujer inteligente, no me parece el genio de los genios, me parece una mujer inteligente y preparada en lo suyo. Pero es ¡wow! Yo conozco unas cuantas mujeres igualmente preparadas y quizá más inteligentes de derecha que no existen porque no fueron maoístas. Bueno, es inverosímil, pero es así. Bueno, hay una prensa que favorece la difusión de algunos datos. Grandes. Beatriz lo que fue siempre consecuente. Lo que pasa es que en un momento confundió porque fue muy anti-kirchnerista. Entonces todo el mundo abrazó todo el mundo, muchos la abrazamos. Lo que pasa es que después ella vuelve a su causa natural, que siempre fue de izquierda. A mí lo que más bronca me da es el panquequismo. Es decir, que si vos fuiste comunista y fuiste comunista toda tu vida y pensás en eso y pensás de izquierda,
bueno, no gobiernos comunistas, pero hay gobiernos socialistas que fueron exitosos en el mundo, eso lo podemos llegar a entender. Pero no un tipo que vive así, rodeado de riquezas y que lo único que quiere es ganar plata y sentarse, y después ese tipo abraza un discurso de izquierda feroz. Mientras sigue haciendo plata y mientras que sigue asolando haciendo un país. plata a partir de los pobres. Y que Asolando un terminamos país. entonces con esto. Exactamente. Terminamos con esto. Entonces, eso es lo que yo no me termino de tragar, esa hipocresía. Si vos tenés una creencia, yo respeto, hay militantes de izquierda pero que los supuesto, respeto, que son tipos inteligentes, pero, que son tipos honestos, que son tipos, aparte de grandes pensamientos y todo lo que uno tienen quiere. Todo el derecho del y mundo. todo el derecho del mundo de expresarse. Y gracias a la izquierda se avanzó muchísimo. Pero que se aprovecharon de ellos. Se aprovecharon de ellos, sí. Se aprovecharon de parte de sus palabras, se aprovecharon de parte de sus pensamientos para terminar haciendo bueno, en la hecatombe que terminó siendo el fin del kirchnerismo. Por eso te digo, por un lado rescato a Juan, que lo conozco de chico y que sé de sus intenciones, y que bueno, uno puede pero decir, bueno, actúa y vive en consecuencia. Actúa y vive en consecuencia, exactamente, y no, pero al final termina siendo funcional a toda una manga de desgraciados que lo único que le interesa es hacer guita. Bueno, que tampoco está mal. Que tampoco está mal, pero no a costilla de los impuestos. Pero no en función de... No toques el tema de impuestos, porque se nos va medio año pagando impuestos. Medio año, no, ya pasamos la mitad del año. Ya pasamos sí, la ya mitad. pasamos la mitad del año. No me lo digas porque me duele. Sí, ya no me lo digas porque me duele. Yo le quiero... un poco, porque vos decís, el libro es cruel, pero la tapa es... Ese cuadro, ese es un cuadro mío, es un cuadro que en posesión de Luque, es un hermoso cuadro que aparte me pareció que era un poco la esencia del pibe de barrio, de lo que fue cambiando con el tema, cuando los chicos jugando al fútbol, hoy en día el fútbol se convierte también en una fuente de divisas de barras bravas y de barras bravas y de sacar en a los connivencia con los directivos, te das cuenta, los más loquitos, en connivencia con la política, porque claro, si no, no sería posible. Y te das cuenta de los loquitos que te sirven, que te son funcionales después para trabajar. Y después que viene el gran tema también, que es la policía, que es el odio de la policía. La ayuda. Porque lo que pasa es que ¿a dónde surge? ¿Cuál es el país típico de la mafia? Sicilia. ¿Por qué surge mafia en Sicilia y en otras partes del mundo? Porque Sicilia fue de los romanos cartagineses, de los griegos, de los normandos, claro, de los normandos, de los vikingos. Entonces fue cada 20 años, 30 años, venía un nuevo gobierno. Entonces, ¿qué hicieron los sicilianos? Dijeron, más sí, hacemos el nuestro. Y el nuestro es la lealtad. Y hacemos nuestros negocios, y los otros que vengan y hagan lo que tengan ganas. Y la omertá. Bueno, parte de la lealtad, fíjate vos, ese concepto de lealtad que es importante en algunas estructuras políticas, ¿no? Bueno, es decir, que están basadas en ese verticalismo. Dime de qué hablas y te diré que te falta. Y entonces cuando falla cuando cambian las leyes, cuando falla la ley, aparece la mafia. Y después aparece la policía, como tratando de recaudar de aquellos fondos que no pueden recaudarse. Entonces ellos son los que vienen a recolectar el impuesto a la droga, el impuesto al paco, el impuesto a la prostitución, el impuesto a cualquier cosa que fuese un ilícito. Y lo hace con inconsistencia. Entonces hoy salís por 5 pesos, mañana te pongo preso, mañana te mato. Entonces... De ahí viene, porque no hay un mensaje claro tampoco por parte de la policía, entonces viene todo este odio y toda esta historia de consagración que dentro de una villa, el que mató a un policía es como si se lleva hay que hacerle una estatua, ¿no? ¿Por qué? Porque la policía también actuó de una otra forma u otra, le fue funcional a este tipo de conductas o de nueva sociedad que tenemos que empezar a entender y analizar y tratar de modificar, sobre todo en sus estratos más vulnerables, que son los jóvenes. Omar, quiero aclararles algo. Es el doctor Omar López Mato, no es sociólogo. Es para mí el mejor oculista que tiene el país.
es un gran escritor, es un gran historiador, tiene demasiados libros, es un gran crítico de arte. Como dice mi hermano, ¿por qué no juegas al golf y te dejas de escribir? ¿Cuál de ellos? No. Y le aclaro una cosa, léalo, tiene que leerlo, es prácticamente una obligación moral leer este libro. Fierita, tiene que saber que existen, que están alrededor nuestro, es más, rodean la ciudad de Buenos Aires. Fierita, le va a doler, a lo mejor le despierta conciencia, y si somos unos cuantos, por ahí hacemos algo. Gracias por haber estado, ojalá pase una maravillosa tarde de sábado y un domingo sensacional. Ya se me acabó el tiempo, pero no importa, recuerde que el programa se repite el jueves de 21 a 22 y que a partir de las 5 de la tarde hoy ya lo tiene subido a YouTube, pone La Dama y el Bárbaro y lo va a encontrar. Discúlpelo a Julio, está en campaña. Hasta la semana que viene, chau.